Sistema esquelético. La primera laminilla que están observando en pantalla es tráquea. Está teñida con hematoxilina y eosina. Es una pequeña porción de este anillo cartilaginoso. Se observa del lado izquierdo la luz del órgano y del lado derecho la parte externa. Por lo tanto, esta es la mucosa de la tráquea, la submucosa, que se conforma por vasos, tejido conectivo, tanto denso, irregular, como laxo adiposo, algo de tejido adiposo. Y luego ya viene esta porción que corresponde al cartílago y al lino. El cartílago y el lino se puede distinguir a menor aumento como una banda ancha de color morado. Recuerden que los pliegues o los errores de la técnica histológica en el corte hacen que se vean estas porciones de un color morado intenso, pero en realidad es un error en el corte. Entonces, para una mayor comprensión, un mejor enfoque, es ubicarnos en esta parte que es la transición entre el cartílago y la submucosa de la tráquea. Al siguiente aumento se pueden distinguir ya mejor los detalles del cartílago, esa matriz cartilaginosa que se observa de un color morado, inclusive que rodea a lo que es las lagunas cartilaginosas, donde se encuentran los condrocitos, que son todas estas. Por ejemplo, en esta área se pueden distinguir muy bien la matriz cartilaginosa y donde hace una transición de tejido conectivo antes de llegar a la submucosa, que sería el pericondrio. Es importante aclarar que el pericondrio se encuentra en ambos lados del cartílago, tanto en esta porción que es la parte interna, como en la porción derecha, que inclusive nos hace ver que el pericondrio es más ancho en esta porción y la transición es más grande. Por lo tanto, para que pueda distinguirse bien a 40 por, que es el siguiente aumento, sería lo ideal un área como esta. A 400 aumentos, que es con el objetivo de 40 por y ajustando el enfoque, se tiene ya lo que es su mucosa y se llega a pericondrio. El pericondrio es tejido conectivo, por eso se observan esas bandas rosadas. Lo voy a dejar más o menos aquí. Entonces estas bandas que están pegadas o unidas al cartílago es el pericondrio. ¿Sí? Recuerden que en el pericondrio predominan los condroblastos. ¿Sí? Los condroblastos son estas células que están aquí. Ok, el pericondrio, y en la matriz cartilaginosa sería toda esta porción. Recuerden que la matriz cartilaginosa ya tiende al color morado. Sin embargo, en donde se encuentran las lagunas, es decir, donde están los condrocitos, se hace más notorio por el acúmulo de las sustancias que forman la matriz cartilaginosa. Dicho de otras palabras, se le conoce como grupos isógenos. ¿Sí? Todos estos que están aquí, es decir, el grupo de o un conjunto de células del cartílago que se llaman condrocitos. Todos estos son. Entonces, bueno, para que se vea un poquito mejor el detalle, se puede hacer la imagen más grande. Y ahí se nota muy bien el pericondrio, matriz cartilaginosa y los condrocitos. Chequen el detalle que algunos de los condrocitos se les alcanza a distinguir muy bien. Bueno, por supuesto la laguna y la célula, y más que nada el núcleo de la célula de un color morado intenso. En algunos no, en algunos sí. Por ejemplo, aquí no se distingue muy bien, pero en esta no, en esta sí. Sería el núcleo de los condrocitos. La siguiente laminilla representativa del sistema esquelético es el hueso compacto. Para el hueso compacto se utiliza una laminilla que se conoce como hueso calcificado y está obtenida
por desgaste, de tal manera que nos permite observar directamente la forma de organización de este tejido, que es el tejido conectivo especial óseo compacto. Pues aquí está como estructura observada el hueso compacto. Aquí está un pedazo y de hueso, de falange, desgastado, y está teñido con tinta china para poder dar un contraste, por eso le da un color café. Y a menor aumento simplemente vemos pequeños puntos y colores marrones o cafés. Entonces, el siguiente aumento se empieza a distinguir su morfología microscópica. Aquí está. Vean cómo se observan diferentes puntos, algunos bien delimitados, otros no tanto, como por aquí. Bueno, cada uno de estos es la forma de organización del hueso compacto que se observa mucho mejor en el siguiente objetivo. Como es una laminilla por desgaste, es complicado dar la dimensión o el enfoque para lograr distinguir todos los datos histológicos del tejido o del hueso compacto. Vean, si movemos el tornillo micrométrico, cambia diferentes niveles de enfoque, pero más o menos se puede distinguir. Inclusive si bajamos un poquito el diafragma para que se note mejor los detalles histológicos. Bien, la forma de organización del sistema del óseo en el hueso compacto es a través de los sistemas de Havers u osteonas. Estas osteonas están conformadas primeramente por este conducto, es decir, este pequeñita punto que es parte de un corte transversal de un conducto central en el centro, que se conoce como sistema de Havers. Y el sistema de Havers, además del conducto de Havers, tiene láminas concéntricas, es decir, que están rodeándolas. A lo mejor aquí se podría ver mejor, esta es una lámina, otra lámina y tal vez otra lámina, lo que se conoce como laminillas óseas. Entre esas laminillas óseas también se encuentran unos pequeños espacios de un color oscuro, por supuesto, recuerden que es tinta china. Voy a tratar de dar mejor el enfoque. Queda muy tridimensional, pero más o menos yo creo que más o menos, ok. Esos pequeños puntos que señalo aquí son las lagunas. En las lagunas óseas recuerden que se encuentran los osteocitos. Otro detalle histológico no se puede distinguir bien, por ejemplo, en este tipo de microscopía, pero recuerden que los osteocitos tienen interconexiones entre sí con el resto de la materia por los canalículos, que son muy pequeños, no se alcanzan a distinguir. De hecho, el área que les mostré primero es la mejor para hacer la ilustración, por lo tanto regreso aquí para hacer cualquier ilustración. Ok, entonces ahí está. Entonces vuelvo a repetir todo. Aquí estaríamos viendo 1, 2, 3, 4 y parte de otros 5 sistemas de Havers. Cada sistema de Havers está formado por el conducto de Havers en la parte central, láminas concéntricas al conducto de Havers que se llaman laminillas óseas y las lagunas óseas, que son esos pequeños puntos que están alrededor también del sistema de Havers. Todo en conjunto es un del conducto de Havers, perdón, todo en conjunto es un sistema de Havers, y entre estos sistemas de Havers están restos de otros sistemas, por ejemplo los que están aquí alrededor. Ese tejido que no forma parte ya de un sistema de Havers, sino restos de un sistema de Havers, se le conoce como sistema intersticial. Aumentando un poquito la imagen, otra vez, y dejando a un solo sistema de Havers completo y parte de otro, se vuelven a repetir los señalamientos. Sería conducto de Havers, laminilla ósea, lagunas óseas, aquí por ejemplo todo es un sistema de Havers. Este es otro con los mismos señalamientos y otro, y entre ellos es el sistema
intersticial. Y bien, como sistema esquelético solamente restaría observar el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está representado aquí en lo que les voy a mostrar por un hueso de vértebra. Pero bueno, en teoría, pues, varios de nuestro sistema esquelético, por ejemplo, los epífisis de los huesos largos, se observa también muy bien el hueso esponjoso. Aquí estamos en menor aumento. Esta es la representación del hueso esponjoso. En la parte de arriba estaríamos observando su tejido conectivo que lo rodea, algo de tejido adiposo, toda esta parte de aquí. Y del otro lado, parte de lo que es el cartílago intervertebral, que es esta banda de un color morado claro. Recuerden, esta laminilla es hueso que sí está descalcificado y por lo tanto teñido con hematoxilina y usina y nos da esas coloraciones. El hueso esponjoso está formado a través de pequeñas estructuras que forman como una trave, ¿verdad?, que se llaman trabéculas. Son todas estas estructuras que le dan esa característica porosa al hueso. Cada una de ellas que estamos aquí señalando es una trabécula, ¿sí? Parte de trabécula, otra y así sucesivamente. Nos da esa característica porosa macroscópica del hueso. Y entre ellas observamos un tejido muy importante en el cual se lleva a cabo la hematopoiesis, es decir, la formación de las células sanguíneas, que se llama tejido hematopoyético. Toda esta porción teñida de un color morado intenso. En mayor aumento se empiezan a distinguir más detalles de lo que es las trabéculas de este hueso trabecular. Como aquí estamos viendo los puntos representativos de los osteocitos en sus lagunas, vean aquí. Y todo lo rosado con su forma de organización, que es la matriz ósea, y alrededor el tejido hematopoyético. Sin embargo, se observa mucho mejor a 400 aumentos, es decir, a 40 por. Por ejemplo, en este punto, la imagen se vería atravesada por una trabécula. Tratando de mejorar la imagen, nada más, dando enfoque. Ahí está, esta sería la trabécula, una trabécula ósea. Si ponen un poquito de tensión, vean cómo se forman a través de láminas óseas también, que forman la matriz ósea. Todo esto rosado, aunque está un poquito más fuerte, un poquito más tenue, pero el rosado es la matriz ósea. Y luego tenemos a los osteocitos. Cada uno de estos puntos que están aquí son los osteocitos, que por supuesto, al ser un tejido óseo, es duro, pues se encuentran en sus lagunas. Está haciendo el enfoque. Y alrededor de los mismos observamos tejido hematopoyético. Vean, el tejido hematopoyético, vemos gran cantidad de células, es decir, lo distinguimos por sus núcleos. Vean aquí gran cantidad de células, inclusive ya unas de un color rojo, ya representativas de los eritrocitos, pero además vemos estos pequeños huecos. Quiere decir que el tejido hematopoyético trae células adiposas también. Estos son adipocitos, es un detalle nada más. Aquí adipocitos. Vean, lo continuamos, por ejemplo, en otro campo. Si ustedes hacen una ilustración, bueno, pueden hacer una pausa donde gusten, se les haga más cómodo. Se va mejor una trabécula. Por ejemplo, aquí está. Otra vez la trabécula. Es la trabécula. La matriz toda, esta estructura es la trabécula, la matriz ósea.
los osteocitos que se encuentran en sus lagunas y el tejido hematopoyético. Vean como el tejido hematopoyético entremezclado con algo de tejido conectivo ordinario laxo adiposo. Si lo hacemos más grande y le damos enfoque, se puede ver más detalle. Aquí están las células de la hematopoiesis, algunas ya rojas, representativos de los eritrocitos, adipocitos de tejido adiposo. Y en la trabécula, que es toda esta estructura rosada con diferentes cambios en su tonalidad rosado, se observa la matriz ósea, todo esto es matriz ósea, y los osteocitos. Algunas lagunas no se ven los osteocitos o el núcleo de estas células, pero en otras sí, por ejemplo aquí no, aquí sí. Y eso sería el tejido o el tejido óseo, tanto en el hueso compacto, hueso esponjoso y una representación de cartílago con el cartílago hialino de la tráquea.